Te platico un poquito de ella para que tengas un contexto de la calidad de personas que desarrollamos y desarrollan el negocio de USANA. Ella es médico por la Universidad Autónoma de Guadalajara, tiene especialidad en medicina por la Universidad del Ejército y de Fuerza Aérea, es exdirectora de CEDEMI, Centro de Estudios de Medicina Integradora de la universidad, es especialista en homeopatía, es técnica en medicina tradicional, diplomado tradicional china, perdón, en diplomado en medicina ortomolecular. Mira, tiene un montón de currículum, terapia neural, homotoxicología, estuvo en el Hospital Sanoviv en una rotación de verano, ha sido conferencista nacional e internacional en temas de nutrición y medicina biológica, es empresaria, es networker profesional con USANA, es esposa y madre de 6 hijos. La verdad es que es alguien a quien yo admiro mucho, me inspira su historia. Hemos tenido oportunidad de poder vernos y convivir, y ha venido a Mexicali varias ocasiones, un par de ocasiones, a darnos y ayudarnos a crecer nuestro equipo, a hacer conciencia en el tema de salud. Y el día de hoy me gustaría mucho que la doctora Rocío nos compartiera a todos un poco de su historia, su testimonio, y cómo alguien tan inteligente, tan llena de currículum, decide desarrollar el negocio de USANA de una manera tan profesional. Pues es evidente, ¿no? Alguien que lo ve, lo hace bien, pero a veces uno entra a esto y empieza a ver si esto será o no será, ¿no? Para lo que uno viene programado, que es, no, ten una carrera, ejerce tu carrera, desarróllate en eso y ten éxito. Y ver cómo ella, como madre de 6 hijos y esposa y profesionista, lo hace de manera profesional y lo hace también. Doctora, un abrazote a la distancia desde Mexicali. Muchas gracias por compartir el día de hoy. Igualmente, Heriberto, híjole, muchísimas gracias por la invitación. Ale, Raúl, bueno, agradecidísimos. Gracias, Heriberto, por tan linda presentación. De verdad, sabes que eres súper correspondido. A ti y a Carmen los admiro mucho, tu historia y las historias que siempre compartes con nosotros, pues siempre nos inspiran mucho y nos ayudan muchísimo a cambiar nuestra mentalidad. Entonces, después de que leyó mi currículum, a veces decimos mi ridículum, quiero compartir con ustedes rapidísimo, porque solo cuento con 15 minutos para esta presentación. Entonces, hay un libro por ahí muy bueno que les recomiendo, que se llama La Vaca. El autor es Camilo Cruz, incluso hay un audiolibro. Y entonces, ay, perdón, mi cámara tiembla. Entonces, en ese libro hablan como lo que te van a veces sembrando en tu cabeza. Y entonces, este refrán dice, si las cosas que valen la pena se hicieran fácil, cualquiera las haría. Y esta historia que yo vengo a compartir contigo es precisamente porque hay muchas cosas que valen la pena y cualquiera los podemos hacer. El día de hoy vamos a estar aquí 4 líderes de USANA que fuimos invitados a compartir nuestras historias, pero vas a ver cómo cada uno de nosotros somos vidas diferentes, historias diferentes, pero no tenemos nada que no puedas tú hacer fácilmente. Soy la de menor rango que va a presentar en esta mañana su historia y soy la que soy médico. Entonces, lo primero es que a mí muchos me dicen, es que tú porque eres médico, por eso se te hace fácil hacerlo. Entonces, la verdad es que no, les va mucho mejor a muchos otros que no son médicos y van a ver cómo está en querer, en que tú quieras hacer las cosas y que encuentres un por qué harías este negocio, por qué desarrollarías USANA. Rapidísimo te presento aquí, pues aquí comienza mi historia. Esta soy yo, ahora me ves china, de pequeña era Alasia, vengo de una familia donde somos 7 hermanos, papá, mamá, lo tradicional. Estudié medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara, estaba becada, estaba ahí en la universidad. Termino medicina, empiezo a hacer internado, servicio social, empiezo a hacer medicina interna en el Ejército y Fuerza Aérea, y aquí en mi cabeza empiezan a surgir diferentes preguntas. Hasta aquí ves, la historia es normal, naciste en una familia, creces, haces una carrera, empiezas a estudiar a lo mejor posgrado, pero cuando yo empiezo a estudiar medicina interna, en mi cabeza empiezan a surgirse muchas preguntas, empieza a ser un rompecabezas que queda incompleto en el tema médico.
en el tema que yo decía, bueno, ¿por qué si la medicina ha avanzado tanto? ¿Por qué si tenemos cada vez más fármacos, si tenemos más la nanotecnología, si hay estudios que te hacen diagnósticos más tempranos? ¿Por qué cada vez hay más enfermos? ¿Por qué cada vez hay más cáncer? ¿Por qué cada vez hay más artritis? ¿Por qué cada vez hay más lupus? ¿Por qué hay niños con diabetes? ¿Y por qué cada vez se presentan en edades más temprano las enfermedades? Era algo que quedaba como muy hueco en ese rompecabezas que yo intentaba armar. Y entonces regreso después de hacer la especialidad en medicina interna, casada ya con una niña, me encanta la docencia, entro a la autónoma a dar clases. Y cuando yo empiezo a dar las clases, me invitan a un departamento que nace en la universidad, que era el estudio y la investigación de la medicina biológica. Empiezo a estudiar y uno de los temas o materias o cursos que empecé a tomar fue algo que se llama medicina ortomolecular, que son las dosis óptimas de vitaminas y minerales para que tu cuerpo no se enferme o recupere tu salud. Entonces, cuando yo empiezo a estudiar esto, mi rompecabezas que había quedado parcialmente armado en la especialidad empieza a tener un orden. Empiezo a entender la bioquímica clínica, empiezo a entender cómo ciertos nutrientes que nosotros deberíamos de adquirir en los alimentos, pero que por la modificación que han hecho los agricultores en la forma de cultivar, ya no los estamos teniendo. Estamos hablando de micronutrientes, estamos hablando del calcio, del magnesio, del zinc, del selenio, del cromo. Entonces empiezo a entender muchas cosas. Por ejemplo, para que en la diabetes el paciente o para que simplemente tu metabolismo del azúcar sea el correcto, tú necesitas la presencia del cromo. Entonces, cuando no hay cromo, la puerta para que entre el azúcar a la célula, que es donde la necesitamos, se hace más chiquita. En presencia de cromo se hace más grande. Entonces, empiezo a entender muchas cosas de cómo el exceso de oxidación y la falta de los antioxidantes es lo que ha hecho que cada vez haya más enfermedades y más enfermos. Y entonces, cuando empiezo a tener estos nutrientes y empiezo a entender que si yo nutro adecuadamente a la célula, el paciente va a empezar a mejorar, empiezo a entender mucho el sentido de la enfermedad y la nutrición correcta en el paciente. Y entonces, dentro de mi formación en la universidad, en estos cursos, me mandaron a este hospital. Este es el hospital de Usana. La empresa, nuestra compañía, tiene un hospital. Mi historia sí es un poco diferente porque, pues, a lo mejor muchos no han conocido el hospital. Yo fui a rotar ahí como médico. ¿Por qué te platico esto? Porque a mí me dio mucha certeza, que es lo que a mí me encanta compartir cuando a mí me hacen la presentación o la invitación a hacer como este tipo de compartir Usana. ¿Por qué Usana me llenó al 100%? Pues la vi en un hospital, tiene un hospital. Ninguna empresa de este tipo de suplementos, ninguna empresa tiene un hospital donde tú vayas y veas cómo funcionan los productos en pacientes, en gente enferma. Usana no es para enfermos, Usana es para todos, para que no nos enfermemos. Precisamente tenemos que tomarnos las vitaminas, tomarnos esos micronutrientes para que no nos enfermemos. Entonces, lo que a mí me tocó ver en el hospital fue hay pacientes ya enfermos con diabetes, con cáncer, con artritis, lupus y ese tipo de situaciones de salud que estaban siendo mejorados mucho más rápido de lo que yo los veía en mi consultorio porque yo usaba otra marca de suplementos. Cuando voy al hospital, yo veo laboratorios de cuando los pacientes entran y entran con la enfermedad bioquímicamente hablando, está muy alterada su sangre, o sea, ahí sacan, pues biometría hemática, química sanguínea, el azúcar, la tiroides, te hacen un screening de muchos estudios. Entraban mal los pacientes y a las 4 o 5 semanas que salía, los cambios eran evidentes, eran súper diferente, la bioquímica estaban mucho mejor. Tienen su tratamiento normal, es un hospital, pero son apoyados en sus células. Si la célula recibe la nutrición correcta, el paciente va a mejorar su salud. Entonces, yo vi que la diferencia entre los artículos que yo había leído cuando estudiaba medicina ortomolecular, que mis pacientes no mejoraban a la velocidad que deberían de mejorar, la diferencia era la marca de productos. La marca, porque Usana es 100% lo que te dice que trae la etiqueta, es lo que trae la tableta. Entonces, cuando yo empiezo a ver estos resultados en este hospital, yo dije, yo quiero eso para mi familia. Primero empecé por
quererlos para mi mamá, para mi papá, para mi familia, para mis pacientes y así tener mejores resultados. Entonces, sí, mi historia de Nusana es un poco diferente, a lo mejor porque yo entré por el producto, porque yo quería el producto y me engolosiné con el producto. Me encantó el producto. 4 años, y eso sí quiero que te quede ahí de antecedente, no cometas los errores, para eso a que experimenten cabeza ajena. 4 años más o menos, no vi la posibilidad de hacer esto como negocio. No me llamaba la atención, el estatus del estetoscopio no me lo permitía, una serie de cosas que uno trae a veces en la cabeza, pero el producto era genial, era maravilloso. Entonces yo entré a la empresa por el producto y me quedé muchos años solo utilizando el producto. Cometí muchos errores por no dejarme enseñar de las personas que estaban interesadas en enseñarme. Entonces, bueno, por fin 4 años después, te platico, así estaba yo, ya tenía 3 hijos, estaba embarazada de la cuarta, era esposa, era mamá, era empleada de la autónoma y además tenía mi consultorio particular. Y tenía ahí un negocio de Usana y te lo pongo entre comillas porque yo no lo veía. Y aquí es donde empiezan a hacer la diferencia. Cuando yo empiezo con el consultorio, además en la tarde, más los 3 niños, más el embarazo, para no hacerte el cuento largo, un día terminó en quirófano con una apendicitis en el 5.º mes de embarazo de Usana, en el 5.º mes de embarazo de mi bebé. Entonces estaba así ya en la plancha, así para que me pusieran el suero, y entonces te pasan una lechita blanca que se llama Propofol, que es cuando ya te vas a quedar dormida, porque era el tipo de anestesia que puedan utilizar por el embarazo y demás. Y entonces, cuando me estaban poniendo ahí ya eso, yo dije, o sea, ¿qué estoy haciendo? Estaba ahí por el exceso de trabajo, el exceso de estrés. Aparte, me tomaba los suplementos, pero no me los tomaba en forma correcta. Entonces, o sea, como que dije, ¿qué está pasando? Entonces decido cerrar el autoempleo, decido cerrar el consultorio y quedarme solo como empleada. Pasa el tiempo y 4 años después, más o menos, Usana me pagaba el doble de lo que me pagaba mi empleo tradicional, dedicándole mucho menos tiempo de las 8 o 10 horas al día que le dedicaba a mi empleo. Tenía 4 hijos ya y estaba embarazada del 5.º bebé, entonces empiezo a pensar en dejar ya la universidad y finalmente decido dejar la universidad, me quedo solamente con el consultorio y el negocio de Usana. Y aquí rapidísimo te comparto los gastos fijos de un autoempleo, consultorio, pues la renta, luz, agua, teléfono, internet, la secretaria, te vas de vacaciones y no generas ingreso y tienes que pagar los gastos fijos. En cambio, con el negocio de Usana, mis gastos fijos son mis vitaminas, mis malteadas, mis Nutrimil, o sea, todo lo que yo me consumo para mí y mi familia, y que si no me lo quiero tomar, igual lo puedo vender. Ese es mi gasto fijo de Usana. Y además, si me quiero capacitar, como en el consultorio, gastaría para irme a un curso, a lo mejor a otra parte, a tomar otro curso, capacitarme, pues igual aquí, la convención son los cursos que hacemos, esas como, dijéramos, mi Congreso Médico Nacional, mi Congreso de Usana Nacional es en marzo y el Congreso Internacional en Utah es en agosto. Entonces, estos son, pero el gasto fijo son tus vitaminas que te tomas para estar mejor tú y tu familia de la salud, y que si por alguna situación te estás ajustado, pues los puedes vender. En los otros, en el negocio tradicional, pues tienes gastos fijos que tienes que pagar. Si tú haces contrato por un año, por ejemplo, por el consultorio, pues sí o sí tiene que salir la renta para el consultorio, sí o sí tiene que pagar la luz, ni modo que estés ahí trabajando a oscuros. Entonces, nada más es como sopesar. Y la verdad es que el negocio Usana es tan maravilloso que por mucho supera los ingresos que puede dar muchas veces el gasto o el ingreso que tienes en un negocio tradicional. ¿Qué más me ha dado Usana? Pues la verdad te comparto muchísimos viajes, conocer amigos maravillosos. Tengo un equipo que me encanta, tengo un equipo con muchos médicos que confían mucho en la empresa. Mi equipo es de muchos médicos porque estudié medicina. Si tú estudiaste ingeniería, pues tu equipo tiene que ser muchos ingenieros porque son tus amigos con los que eres afines. No
quiero sí hacer mucho hincapié, no se necesita ser médico para hacer esto, simplemente tú tienes que encontrar de lo que ya haces, de lo que ya tienes, de las oportunidades que tienes con tu capacitación que ya has recibido, utilizarla y redireccionarla en algo que es padrísimo, que es una empresa maravillosa que te garantizo que te va a hacer mucho bien tomártelo, vas a compartir mucho bien si los compartes los productos con tus amigos, con tu familia, y van a llegar muchas veces los cheques que no se cambian en los bancos, que es cuando alguien viene y te da las gracias porque hiciste un cambio en la salud. Cuando llegue alguien con las lágrimas en los ojos y te diga gracias porque una me presentaste esta oportunidad que me ha dado la salud, que creo que es uno de los valores más importantes, pues dices, o sea, wow, cheques que no se cambian, pero la verdad es que pues con el rango que tengo también hay cheques que sí se cambian en el banco, que son muy buenos, que te permiten muchas cosas que a lo mejor de otra forma no pudiéramos obtener. Y pues ya para terminar, simplemente te comparto que mi sueño en Usana, que es una super plataforma para lo que yo tengo, es lograr un México más saludable, tener un mejor México para mis hijos, pero sobre todo trabajo en tener mejores hijos para mi México. Y pues ahora sí que estamos en tiempo. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos por estar conectados aquí.